El calor del verano madrileño se filtraba a través de los ventanales de cristal que dominaban el último piso de la torre en la Gran Vía. La sala de juntas de Valdés en compañía respiraba solemnidad. Mesas de caoba pulida, cuadros abstractos en tonos metálicos y un aire acondicionado que apenas conseguía sofocar la tensión entre los ejecutivos presentes. Todos, vestidos con trajes impecables, proyectaban el peso de decisiones millonarias. En un rincón, casi invisible, una mujer con uniforme de limpieza recogía discretamente unas carpetas olvidadas, acompañada de su hija adolescente que esperaba en silencio, con la mochila colgando de un hombro. Nadie parecía reparar en la presencia de la muchacha, hasta que un comentario inesperado encendió la chispa de lo que se convertiría en un acontecimiento inolvidable. Don Fernando Valdés, el hombre más poderoso de la mesa, se inclinó hacia adelante con gesto fatigado. Su corbata estaba aflojada, sus manos marcaban nerviosas sobre los papeles, y en sus ojos se adivinaba el cansancio de un titán acostumbrado a ganar. En medio de la discusión sobre un documento en idioma extranjero, clave para cerrar un contrato de 200 millones de euros, uno de sus socios mencionó la dificultad de traducir cláusulas específicas. Fue entonces cuando Carmen, la mujer de la limpieza, se atrevió a murmurar casi en un susurro: «Mi hija, ella habla 9 idiomas». El silencio fue seguido de un estallido de carcajadas. Valdés, con una sonrisa incrédula, se recostó en su silla y soltó una risa seca, acompañado por el eco burlón de los demás ejecutivos. La niña, sin inmutarse, se adelantó un paso, mirando directamente al magnate. «Puedo intentarlo, señor», dijo Clara con voz firme pero serena. El contraste era brutal. Mientras los adultos encorvados sobre trajes caros exhibían una soberbia heredada de años de privilegios, aquella niña de 13 años, con un simple pantalón vaquero y una camiseta gris, sostenía la mirada como si la sala entera le perteneciera. Valdés, todavía divertido, deslizó el documento hacia ella con un gesto de burla. «Adelante, señorita políglota, ilústrenos». El ambiente se llenó de murmullos irónicos, pero en segundos el aire cambió. Clara comenzó a leer y traducir con una fluidez que dejó a todos petrificados. Sus palabras caían con precisión quirúrgica, como si cada término en aquella lengua extranjera le perteneciera de nacimiento. Lo que empezó como un juego de humillación se transformó en sorpresa colectiva. Clara levantó la vista y señaló una sección del contrato, una cláusula en letra minúscula oculta entre tecnicismos que alteraba radicalmente el acuerdo. Aquí, ellos están exigiendo más de lo que aparenta. Si firman así, la empresa perderá derechos esenciales. La sala enmudeció. Don Fernando, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. El murmullo de burla dio paso a un silencio cargado de respeto y desconcierto. En ese instante, el poder cambió de manos. La hija de la limpiadora se convirtió en la única voz capaz de salvar el futuro de la compañía. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Para comprender el impacto de aquel momento, hay que mirar atrás, a la vida de don Fernando Valdés. A sus 52 años, era la encarnación del éxito empresarial español. Había levantado un imperio tecnológico desde cero, pero a costa de sacrificar familia, amistades y cualquier rastro de humildad. Se había convencido de que su fortuna lo hacía invulnerable y que el mundo se dividía entre ganadores como él y los demás. Sin embargo, bajo esa armadura de confianza, lo atormentaba un miedo constante: fracasar públicamente. Cada decisión era una batalla contra la idea de que alguien más pudiera demostrar ser más inteligente o más útil que él. Por eso, la irrupción de Clara no solo lo sorprendía, sino que lo desarmaba en su punto más débil, el orgullo.
Del otro lado estaba Clara Jiménez, una niña de apenas 13 años había crecido rodeada de carencias. Su madre, Carmen, trabajaba en jornadas interminables para limpiar oficinas que nunca serían suyas. Clara había aprendido a encontrar refugio en los libros, en las bibliotecas públicas, en aplicaciones gratuitas de idiomas que devoraba con pasión. No necesitaba maestros de élite, su curiosidad y memoria prodigiosa la convertían en una estudiante única. Cada nuevo idioma era para ella una ventana abierta al mundo, un puente hacia un futuro que, hasta ese día, parecía inaccesible. Su don permanecía oculto, invisible en la rutina de los pasillos de mármol donde su madre fregaba suelos y vaciaba papeleras. Cuando Carmen, temerosa, mencionó las habilidades de su hija en aquella sala, no lo hizo buscando protagonismo. Lo dijo casi como quien busca una salida desesperada, viendo cómo los ejecutivos se ahogaban en tecnicismos. Jamás imaginó que la risa del magnate y sus socios se transformaría en el catalizador de algo mucho mayor. Clara, al escuchar a su madre, entendió que ese era su momento. No dudó. Dio un paso al frente con una serenidad que parecía impropia para su edad. Esa seguridad, nacida de años de invisibilidad, era en realidad la fuerza que los demás habían ignorado durante tanto tiempo. El descubrimiento de la cláusula oculta no fue un golpe de suerte. Clara leía con un instinto casi matemático, capaz de detectar incoherencias y dobles sentidos que escapaban a los abogados más prestigiosos. Mientras traducía en voz alta, señalaba con el dedo detalles minúsculos, palabras ambiguas que cambiaban por completo el equilibrio del contrato. Ellos planean quedarse con la propiedad intelectual, explicó, con la calma de quien resuelve un rompecabezas. Los ejecutivos se miraron entre sí, incrédulos. Valdés, que al inicio se había recostado riendo, ahora estaba erguido, con las manos cruzadas y los ojos fijos en la niña. Uno de los socios, visiblemente incómodo, trató de minimizarla. Es solo una niña, quizá exagera, pero Clara no se dejó intimidar. Continuó leyendo y demostró, con ejemplos en varios idiomas, cómo la redacción del documento había sido manipulada para confundir. La pureza de su voz contrastaba con la rigidez del ambiente. No hablaba con arrogancia, sino con la humildad de alguien que solo quiere ayudar. Ese detalle, esa falta de pretensión, hizo que las palabras resonaran aún más fuerte en los oídos de los presentes. En medio de esa tensión, Carmen permanecía inmóvil, con el corazón desbocado. Su mayor temor era que la risa volviera, que todo se convirtiera en otra humillación. Pero no fue así. Cada palabra de su hija era una estocada contra el orgullo de los hombres de traje. Valdés, aunque luchaba internamente, sentía cómo la evidencia lo obligaba a rendirse. Aquella niña estaba salvando algo que su ejército de asesores no había logrado. Y eso dolía tanto como lo maravillaba. Las horas siguientes fueron un torbellino. Clara se convirtió en intérprete improvisada de los correos electrónicos, de los documentos cruzados, de las llamadas urgentes que llegaban en idiomas distintos. Mientras lo hacía, los ejecutivos la observaban con una mezcla de asombro y vergüenza. Habían reído de ella, pero ahora dependían de su inteligencia para no perder un contrato histórico. La sala, antes dominada por la soberbia, se transformó en un espacio donde una voz infantil marcaba el rumbo de la negociación. Valdés, sin embargo, no cedía del todo. Su mente oscilaba entre dos extremos. Por un lado, el PIN, reconocimiento involuntario de la genialidad de Clara. Por el otro, el rechazo visceral de aceptar que su salvación venía de la hija de una limpiadora. Esa contradicción lo corroía. Se levantó de la mesa, caminó hasta la ventana y se quedó observando la ciudad. Madrid se extendía imponente bajo sus pies, como siempre. Pero por primera vez sintió que no tenía el control absoluto.
En ese momento, los socios comenzaron a dividirse. Algunos insistían en escuchar más a Clara. Otros, aún presos de juicios, preferían buscar asesoría externa y apartar a la niña. Los minutos pasaban y la presión aumentaba. El contrato debía firmarse en menos de 24 horas o la compañía perdería todo. La voz de Clara, sin embargo, se mantenía clara y serena. Si no corrigen esto ahora, perderán más de lo que creen. Su convicción era tan firme que incluso los más escépticos empezaron a dudar de sí mismos. La noche cayó sobre Madrid, pero la reunión continuaba. Clara, agotada, apenas bebía sorbos de agua mientras repasaba páginas interminables. Su madre la observaba con lágrimas contenidas, orgullosa y preocupada a la vez. Valdés, con los brazos cruzados, ya no se reía. En sus ojos comenzaba a asomar un respeto incómodo, una aceptación forzada. Por dentro, algo se movía, una grieta en su muralla de arrogancia. Tal vez pensaba, la verdadera inteligencia no estaba en los despachos de abogados de renombre, sino en aquella niña que había aparecido en su sala como un accidente del destino. Al filo de la medianoche, una llamada internacional encendió la tensión al máximo. Los inversionistas extranjeros exigían una videoconferencia inmediata. Los ejecutivos se miraron unos a otros, pálidos, incapaces de reaccionar. Y fue entonces cuando, de manera inesperada, Valdés giró hacia Clara. «¿Crees que puedes enfrentarlos?», preguntó con voz ronca. Clara, sin titubear, respondió: «Sí, señor. Solo necesito que confíen en mí». El magnate, que toda su vida había ridiculizado la vulnerabilidad, se vio obligado a depositar su futuro en manos de una adolescente, y ese gesto marcaría el inicio de su transformación. La pantalla de la sala se iluminó con los rostros de los inversionistas extranjeros. Hombres y mujeres de semblante rígido, acostumbrados a intimidar con tecnicismos y exigencias, comenzaron la conversación en un idioma que pocos allí dominaban. Don Fernando se inclinó hacia atrás, esperando el desastre. Pero Clara, con una calma inesperada, tomó la palabra. Su voz clara llenó el espacio, traduciendo en tiempo real, con una precisión que desconcertaba a los interlocutores. Cada pregunta capciosa recibía de vuelta una respuesta impecable. Cada intento de manipulación era frenado con argumentos simples pero contundentes. La niña no solo traducía, desarmaba a los gigantes con una seguridad que ni los veteranos de la mesa habían logrado en años. El momento decisivo llegó cuando uno de los abogados extranjeros deslizó una condición oculta, disfrazada de formalidad legal. La mayoría no lo habría notado, pero Clara lo detectó al instante. Interrumpió con firmeza, tradujo la trampa y, sin titubeo, propuso una cláusula alternativa que equilibraba el acuerdo. Los ejecutivos quedaron boquiabiertos. Don Fernando, observando desde el extremo de la mesa, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa niña estaba protegiendo su imperio, y lo hacía con una dignidad que él mismo había olvidado hace tiempo. El silencio posterior fue tan intenso que se podía escuchar el aire acondicionado. Los inversionistas, sorprendidos, terminaron aceptando la propuesta de Clara. Era imposible rebatir sus argumentos. Y entonces, en un gesto que nadie esperaba, don Fernando se inclinó hacia adelante y, con voz grave pero clara, declaró: «A partir de ahora, esta negociación se conducirá bajo la guía de Clara Jiménez». Sus socios se miraron incrédulos, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Era un reconocimiento público, un acto de humildad que desarmó la arrogancia acumulada en la sala. Carmen, con lágrimas corriendo por su rostro, apretaba las manos contra su pecho mientras veía a su hija brillar en un mundo que nunca había estado diseñado para ella. Clara, sin perder la serenidad, continuó la conversación hasta cerrar el acuerdo. La videoconferencia terminó con un sí definitivo.
y en ese instante la sala entera estalló en aplausos. El magnate que había empezado el día riendo de una niña pobre, ahora estaba de pie, aplaudiendo con la misma intensidad, aceptando que el destino de su empresa había cambiado gracias a ella. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las horas siguientes fueron un torbellino de firmas, llamadas y celebraciones. Pero, en medio de la euforia, don Fernando se acercó a Clara con una mirada distinta. Ya no era la del empresario altivo, sino la de un hombre que había aprendido algo esencial. «Gracias por salvar lo que ninguno de nosotros supo ver», le dijo en voz baja. «A partir de hoy, quiero que formes parte de esta compañía, y quiero que más jóvenes como tú tengan la oportunidad de demostrar lo que valen». Aquellas palabras resonaron como un compromiso solemne, más valioso que cualquier cifra estampada en los contratos. Carmen no pudo contener el llanto. Abrazó a su hija con fuerza, como si temiera que todo fuese un sueño. Clara, con ojos brillantes, sonrió y respondió con la misma humildad de siempre: «Solo hice lo que debía, señor». Ese contraste, la grandeza expresada en una frase tan sencilla, terminó de quebrar los muros que don Fernando había construido a lo largo de su vida. No se trataba de poder ni de riqueza, sino de reconocer el talento donde nadie más lo miraba. Los días siguientes confirmaron que algo profundo había cambiado. En lugar de ocultar la historia, Valdés decidió hacerla pública. Presentó a Clara como colaboradora oficial de la empresa y anunció la creación de un programa para jóvenes talentos sin acceso a educación de élite. Los medios lo recibieron con sorpresa y la élite empresarial comenzó a preguntarse si era posible que el futuro de los negocios dependiera no solo de universidades de prestigio, sino de mentes invisibles que esperaban una oportunidad. En la última reunión antes de cerrar el trimestre, Valdés se levantó frente a sus socios y pronunció una frase que ninguno olvidaría. «La inteligencia no pertenece a una clase social, pertenece a quienes tienen el coraje de usarla». Miró a Clara, que sonreía tímidamente en una esquina, y entendió que su mayor legado no sería la riqueza acumulada, sino la decisión de escuchar a quien nadie quería escuchar. Carmen y Clara regresaron aquella noche a su pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Por primera vez en años, la madre no se sentía derrotada al volver a casa. Caminaban tomadas de la mano, con la certeza de que el futuro había cambiado. Clara ya no era solo la hija de la limpiadora, era la joven que había salvado un imperio y en el 500 proceso había despertado la humanidad dormida en un hombre poderoso. El verano continuó su curso en Madrid, pero la historia de esa sala de juntas trascendió las paredes de caoba y los trajes a medida. Se convirtió en un recordatorio de que la genialidad florece en los lugares más inesperados y de que el respeto puede transformar hasta los corazones más endurecidos. La niña que había sido motivo de burla ahora era símbolo de esperanza y su historia apenas estaba comenzando. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. 5 años después, el auditorio de Barcelona estaba repleto. Jóvenes de distintas partes del mundo, empresarios, periodistas y familias enteras aguardaban el inicio de un evento que ya era símbolo de transformación: la presentación anual del Sint-Ben, programa Puentes del Futuro. En el escenario, una joven de 18 años ajustaba el micrófono con una seguridad que iluminaba su presencia. Era Clara Jiménez, la niña que alguna vez había sido motivo de burla en una sala de juntas y que ahora lideraba un proyecto internacional de inteligencia lingüística.
Su mirada transmitía madurez, pero aún conservaba la humildad y la ternura que la habían definido desde el principio. El público estalló en aplausos cuando Clara comenzó a hablar en varios idiomas, saludando a los asistentes en sus lenguas maternas. Su discurso no era grandilocuente, sino inspirador. Habló de su madre, Carmen, como su primera maestra de fortaleza, y agradeció públicamente a don Fernando Valdés, quien ocupaba la primera fila, observándola con orgullo. «El talento existe en cada esquina del mundo», dijo Clara con voz firme, «pero necesita un puente para cruzar hacia las oportunidades. Este programa es ese puente». Cada palabra resonaba con la autoridad de alguien que había vivido en carne propia lo que predicaba. Don Fernando, ya con canas más marcadas y un semblante más sereno, se puso de pie para aplaudir. No era el magnate soberbio de años atrás, sino un hombre transformado, consciente de que la verdadera riqueza no estaba en los millones acumulados, sino en el legado que dejaba al abrir puertas a otros. En ese instante comprendió que Clara se había convertido no solo en la heredera de un futuro distinto, sino también en el espejo que le recordó que incluso los poderosos necesitan aprender a escuchar. El auditorio entero se levantó para aplaudir. Jóvenes con lágrimas en los ojos abrazaban a sus familias, inspirados por la idea de que ellos también podían soñar más alto. Clara sonrió, levantó la vista hacia el techo iluminado y cerró con una frase sencilla: «El conocimiento no tiene dueño, el futuro es de quienes se atreven a creer en él». Y en esa ovación final, la niña que una vez fue ignorada en un rincón se consolidó como símbolo de esperanza para una generación entera.